Y este día los magistrados del Tribunal Supremo Electoral anularon la candidatura de Telma Aldana por el partido Movimiento Semilla. De eso hablaremos esta noche con la etiqueta SF No a Telma. Pero antes los dejo con la nota del día. El Movimiento Semilla pone en duda la veracidad de la orden de captura en contra de Telma Aldana, la presidenciable de este partido político, porque aseguran que el caso está bajo reserva y cualquier filtración es un delito penal. Nosotros tenemos información que el caso está en reserva. Tenemos dudas acerca de la veracidad de ese documento y de hecho la persona que haya filtrado este documento incurriría en delitos penales, porque el caso está en reserva. ¿Les genera una veracidad o la forma en que se hizo? Ambas cosas, porque el caso, como repito, está en reserva y las personas que filtren información en un caso en reserva están incurriendo en un delito. En horas de la tarde, Semilla fue notificado acerca de la inscripción de Aldana como presidenciable, lo que le brindaría inmunidad y no cabería ser capturada. Está entusiasmada con la notificación y está lista para empezar el proceso electoral ya con todo lo de ley. Samuel Pérez culpó a grupos vinculados a la corrupción por el intento por impedir la candidatura de Aldana. Todas estas estrategias que intentó hacer estos grupos asociados a la corrupción, los partidos políticos tradicionales, queda en evidencia que no tenían ningún sustento. La inscripción va a quedar infirme y estamos preparados para empezar la campaña con mucha fuerza. La ex jefe del Ministerio Público salió del país para asistir a unas reuniones programadas, pero regresará en los próximos días, asegura el partido Semilla. Por mayoría, el Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral decidió aceptar los 3 recursos de nulidad presentados en contra de la inscripción de Telma Aldana como candidata presidencial del partido Semilla. Según una fuente interna del TSE, la votación fue 4-1, con el voto razonado de la magistrada María Eugenia Mijangos. Las partes del proceso aún no han sido notificadas. Los recursos de nulidad que aceptó el Pleno del TSE fueron presentados por 2 representantes del partido Todos, Emerson García y Byron Rodríguez, mientras Andrés Ayau del Partido Liberal fue el tercero en accionar. La decisión de los magistrados se dio luego que conocieran informes remitidos por la Contraloría General de Cuentas, Ministerio Público, Corte de Constitucionalidad y del Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal. La información de estas instancias fue en relación al finiquito de Aldana y el caso por el que se le giró una orden de captura. Por ahora, Aldana quedaría fuera de la contienda electoral, pero aún puede accionar ante la Corte Suprema de Justicia para conseguir un amparo y así ordenar al TSE su inscripción. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Emilio Artiga. Bienvenidos a Sin Filtro, la etiqueta SF No a Telma. Usted ya veía el caso de la candidata del partido Movimiento Semilla. Este día los magistrados del Tribunal Supremo Electoral dan con lugar una impugnación a la candidatura de Aldana y queda anulada. ¿Qué va a suceder? ¿Qué pasos van a continuar los integrantes de este partido político? ¿Serán las Cortes las que van a definir esta candidatura? De eso hablaremos esta noche con la etiqueta SF No a Telma. Damos la bienvenida a nuestros analistas de este lado. Eduardo Zapeta, muy buenas noches. Buenas noches. De este lado, Daniel Herring, buenas noches. Buenas noches, Dan. Comencemos con esto. ¿Les sorprendió la decisión de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral o era un camino que se tenía previsto llegar a la Corte Suprema de Justicia y luego a la Corte de Constitucionalidad? Esto. Al menos yo vi que era ya la construcción de varias cosas, desde precisamente que sale la orden de captura y cuestiones así, y es correcto, era un caso que estaba bajo reserva y la pregunta es ¿por qué se filtró? Empezaron a filtrarse cosas así muy, muy interesantes. Y yo creo que tenemos que estar claros que si bien le dijeron hoy no, no es el fin. ¿Verdad? Es más difícil el camino, es más complicado el asunto, eso sí, pero tampoco no es el tope, no es el no definitivo. El tiempo juega en contra de Totalmente, aquí juega el tiempo, juega también el ánimo de los correligionarios, de los afiliados, juega también el hecho que las enemistades van creciendo, empieza a haber también más información. O sea, es complicado el caso, no es fácil, pero también no es el no definitivo, porque aquí lógico que van a brincar a la CC, ahí es donde tiene que, y en la CC, hay que decirlo de una vez, tampoco la tiene fácil. Tampoco la tiene fácil la De candidata. hecho, en la CC creo que es más problemático todavía que en el Tribunal Supremo Electoral.
pero sí venía una construcción anterior, digamos, una discursividad que venía construyendo para uno que si no es definitivo, salta a la CC, no sé, yo creo que sí lo harían, y ese sería un amparo el cual sí permitiría la inscripción porque bajaría entonces al Tribunal Supremo Electoral. La decisión de este 4-1 que hoy se dio a conocer, Daniel, en donde se anula, bueno, la candidatura de Aldana, pero ellos ya han anunciado que van a recurrir a la Corte Suprema de Justicia o llegar a la instancia de la Corte de Constitucionalidad. Nuevamente, el tiempo pareciera que es el enemigo principal de esta candidatura. Yo no estoy de acuerdo con Estuardo en que lo tiene peor en la CC que en el TSE. Yo creo que lo tiene muy mal en la Corte Suprema de Justicia y tiene bastantes más posibilidades en la Corte de Constitucionalidad. Creo que hemos visto en esta tensión política, porque al final, como hemos dicho muchas veces, todo es político, hemos visto de qué lado se han ido esas instituciones y yo creo que en ese sentido el análisis que hay que hacer es fundamentalmente de tiempos, es verdad. Me parece que la clave va a ser que logren que la Corte Suprema de Justicia va a resolver negativamente, pero resuelva lo antes posible. Entonces ellos en su estrategia legal y mediática tienen que forzar la situación para que les den un amparo o les rechacen el amparo provisional y que eso pueda irse a la CC. Creo que en la CC tienen bastantes mejores oportunidades que en el TSE y que en la Corte Suprema de Justicia. Pero ellos tienen pensado un plazo, bueno, cuando se había hablado de la candidatura, el caso de Suri Ríos, que duró de 5 a 7 días, que la Corte Suprema de Justicia va a durar mucho más esta vez. ¿Esta vez crees que la Corte la va a mantener más tiempo? Vamos a ver, la Corte Suprema de Justicia es la Corte Suprema del PP y del líder, es la Corte Suprema que quiere y está demostrando que protege al status quo. Felipe Alejos, Sandra Torres, clarísimamente juegan el cuadrante de los que quieren la pervivencia del status quo y encima en año donde se van a elegir cortes, donde seguro a muchos de ellos les están prometiendo o la reelección o algún otro hueso en algún otro lugar. O tienen colas que les machuquen y les están presionando por ese lado. Eso no, yo creo que no hay demasiada duda. No hay duda de que va a rechazar la inscripción de Telma Aldana, no hay duda al respecto. Para mí lo importante es el tema de los tiempos y como sabemos, los tiempos de la justicia son tiempos de otra naturaleza. Ellos pueden perfectamente atrasar, pedir informes y ese tipo de cosas. Creo que ahí lo que va a caber en un momento dado es que se meta presión mediática o que se pida a la CC que se resuelva lo antes posible porque se puede hacer algo que es un daño irreparable al derecho de inscribirla. Y que eso, digamos, en el momento en que cae del lado de la CC, creo que tienen otras posibilidades para operar. Ahora, ya sea el plazo de los 7 días o más que la Corte Suprema de Justicia puede mantener este proceso, este análisis que se haga del amparo que presente el partido Semilla, se puede hacer campaña a control remoto, se puede seguir haciendo este tipo de campaña que ha estado realizando la candidata Telma Aldana. Bueno, no ella directamente. Y ya empezó, vamos a sacar algunas cosas en Facebook y ahí pues vamos a ver qué dice el Tribunal Supremo Electoral. Pero en cuanto a partido, pero digamos los candidatos a diputados, los candidatos a alcalde, de hecho estaba viendo que hubo algo del candidato alcalde de la capital este fin de semana que no pues atrajo mucho la atención. Y también los diputados en diferentes municipios y departamentos también han empezado a cierta actividad. Pero vamos a ver, no olvidemos que diferente al caso de Suri Ríos y aún al caso de Sandra Torres, Suri y Sandra sí están inscritas. Sí tienen un documento administrativo donde dice están inscritas, tienen credenciales y eso pues les da esa calidad de candidatas. El caso de Aldana es diferente porque ella no está inscrita. Todo este proceso es para inscribirla y entonces tener credenciales y entonces empezar la campaña. Conste que ella misma sacó un tuit, si recordamos, cuando empezó la campaña, el día después, publicó un tuit en el cual ella misma decía que detenían toda actividad de propaganda o de campaña política, porque eso era lo que le había dicho el Tribunal Supremo Electoral.
o que ellos seguían lo que el Tribunal Supremo Electoral había dicho. Ese tuit ahí está, ¿verdad? Entonces, bajo ese parámetro, una cosa es lo que piensa ella, pero otra cosa también que hay candidatos a diputados, hay candidatos a alcaldes. Y no sé si lanzaron a Parlacén, pero habría candidatos que sí tienen un interés en salir, en ser conocidos, en por lo menos tener una opción Ahora, de votar. Estos candidatos pueden salir, manejar la campaña, Es que ellos continuar están el inscritos, mensaje. varios claro. de ellos ya están inscritos. Es que y ahora, sin esa ahora candidata van a empezar a presidencial. recibir las inscripciones, o sea, esto Correcto. que es una anomalía del sistema de verdad, o sea, el TSE tiene que replantearse una reforma impresionante porque que estén a estas alturas con los tiempos que manejan, Fíjate que que son hicieron 8 ridículos. días antes a 8 días de las elecciones que te digan, acá está, esto está inscrito. O sea, por ejemplo, que haya, para empezar, que no tengamos esta clase de tiempos de hago la asamblea un mes después. Esas cosas son ridículas porque están pensadas para una época donde había que ir a anunciar que habían hecho la asamblea a las montañas y no había WhatsApp, digamos. O sea, esa clase O sea, hay que tiempos, agilizar los procesos del Tribunal Supremo obviamente. Electoral. Y luego, un poquito lo que dice Estuardo, si estoy entendiendo bien, que haya un día para entregar papelería y que haya un espacio para que todos jueguen con las mismas reglas. Volviendo al tema importante, el tema que nos ocupa, en el momento en el que todos estos candidatos tengan la posibilidad de hacer campaña, ellos deberían presentarse como la voz de Telma Aldana en las elecciones, digamos, por lo menos la voz aquí. Yo creo que es una gran contradicción decirle a alguien que no puede hacer campaña cuando la está rechazando en la inscripción, que le van a acusar de campaña anticipada si le han rechazado la inscripción. Eso es ridículo, es absurdo. Pero a ella. Pero no Pero pueden es eso, salir, pero porque sí, no pueden pero salir. candidatos a diputados y No alcaldes pueden están salir. inscritos. A ver, Ellos no pueden pueden Yo hacer estoy de salir acuerdo, campaña. pero es el absurdo voto que le digan para a Telma ella Aldana. incluso, es absurdo que le digan a ella que no puede hacer campaña cuando le están impidiendo la inscripción. No sé si me explico. Entonces ella tiene una voz, ahora mismo es una ciudadana normal que está desde otro país porque tiene... Orden de captura, que otro problema. Como decía Samuel, que yo creo que es un buen punto, Samuel Pérez, el secretario de Semilla, esa es una cosa que se filtró y eso está en reserva porque le han mantenido lo más oscuro y poco transparente posible el caso para poder hacer todas las mamarrachadas que están haciendo desde los organismos de supuesta justicia, ¿verdad? Pero claramente manipulado por Blanca Stalin y demás actores turbios del sistema. El punto, al final, es que ella sí está, digamos, está coartando su capacidad de hacer una campaña aquí, de tener impacto aquí, y se va a utilizar todo este tiempo, digamos, en un escenario en el que la Corte de Constitucionalidad diga que se inscriba, todo este tiempo se va a utilizar la idea de que es prófuga, la idea de que, y eso es muy contradictorio con su figura, van a desgastar, digamos, su capacidad para crecer en votos y ese tipo de cosas, y obviamente también van a mover todo lo que puedan, porque todo esto lo está moviendo de verdad. Esto es un cliché, pero es una alianza de la clase política y parte de la clase económica para que esta mujer no pueda competir. O sea, quieren ganar el partido, no en el campo, sino en los tribunales. Bueno, vamos a la pausa, la etiqueta SF no a Telma. Regresamos también. ¿Qué pasa con las candidaturas de Suri Ríos y Sandra Torres? Volvemos luego del corte. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF no a Telma. No solo el caso de la exfiscal Telma Aldana también ha acaparado la atención porque parece moverse más en términos de procesos legales, amparos de cortes que va de una a otra. Por ahí tenemos el caso de la candidata Suri Ríos y también el caso de la candidata Sandra Torres. Ya la FESI solicitó a la Corte de Constitucionalidad que, bueno, se revise el tema del antejuicio. ¿Qué va a pasar con el resto de las candidaturas, con los casos de Ríos, con los casos de Sandra Torres, Estuardo? Hoy surgió un rumor y eso habrá que probarlo, ¿verdad? Y eso va para los expertos sobre todo, que el caso de Suri Ríos, y eso era lo que decían, no fue el planteamiento, ¿verdad?, que se hizo, que hizo el Tribunal Supremo Electoral ya aquí en la Corte de Constitucionalidad para, ¿verdad?, la determinación que se tomó aquí,
no estuvo bien planteado y los 3 días que tenían tiempo ya pasaron. Por lo cual, si eso es correcto, entonces se mantendría la candidatura. Sí, ¿Cómo, perdón? ¿Cuál es el argumento legal? Porque el tiempo, digamos, lo que se presentó ante la CC no fue bien presentado digamos, de parte del TC. Okay. No, lo que presentaron ante la CC. ¿Que fue el TC quien lo presentó? Sí, eso no fue bien presentado, pues ya pasaron los 3 días. Eso era en el caso de Suri. Pero Digamos, perdón, Estuardo, ¿esto quién te lo ha dicho? ¿Cuál es la información oficial que tenemos al respecto? Esto viene de fuentes del partido corroboradas con fuentes de adentro, que ese es un argumento que se puede utilizar. Lo más probable es que ahorita este caso vaya a seguir. Otra que en mi opinión la tiene también muy difícil en el Tribunal Supremo Electoral. De hecho, tan difícil que la misma Suri graba un video confrontando a la misma magistrada Gloria Porras. Ya, ella le dice, señora Gloria Porras, ¿qué tiene contra mí? Pero allá sí, directo, ¿verdad? Y porque el voto fue 4-3 anteriormente, ¿verdad? El voto anterior. El voto anterior. Y entonces ella sale y pregunta por qué. Esos 2 parámetros habrá que verlo. Primero, la interpretación desde la CC, que ahorita se esperaría ese espacio, y luego también si se sostiene digamos el 4-3 de la CC, 1. 2, el caso de Sandra Torres. Este caso es básicamente un caso contra la Corte Suprema de Justicia, por haber rechazado de entrada, ¿verdad? Sí, literalmente de entrada, ¿verdad? La petición para quitarle el antejuicio como candidata a Sandra Torres. Y ahora la petición es que se revise el caso, que regrese otra vez y que simple y sencillamente proceda a la investigación. Eso es lo que se pide contra Sandra Torres. Reacción de la UNE, porque aquí no fue reacción de Sandra Torres. En el caso de Suri fue reacción de Suri. En el caso de Sandra Torres, ella lo que activa es toda su maquinaria partidaria y política, los diputados, que tienen también vasto interés y mucho tiempo y energías invertidas en esa candidatura, pues han lanzado ahora una especie de demanda contra el fiscal de la FES. Por el tema del audio de los 40 Entonces, millones. aquí empieza un ping-pong, ¿verdad? Vos me lanzas esto, yo te lanzo esto. Vos me lanzas esto y vos me lanzas esto. Pero la diferencia, creo yo, es que la Y candidata Ríos... y es también por fuga de información. Sí, filtraciones de Por información. filtración. Ha habido, en no, el esta es la caso de primera Aldana vez. fue lo de la orden de captura, en el caso de Sandra Lo Torres, del audio. lo del audio. Pero la diferencia es que tanto Ríos como Torres pueden hacer campaña, están Sí. ya activas en este momento, inscritas digamos, y siguen haciendo. en una Pero campaña más creo que normalizada. no hay que confundir. Una cosa es, en el caso de Sandra Torres, que se haya aceptado El audio. Que se haya aceptado el caso por el tema del antejuicio. Yo creo que ese caso, por ejemplo, se aceptó en el caso de Felipe Alejos hace un montón y la CC no ha hecho nada al respecto. Los tiempos clarísimamente en ese sentido están a favor de Sandra Torres, y Sandra Torres tiene, al contrario que incluso Felipe Alejos, tiene ciertos aliados en la Corte de Constitucionalidad, clarísimamente. Pues yo creo que Sandra Torres no tiene peligro, tiene, si acaso, peligro de perder las elecciones, y ahí sí se queda sin antejuicio y ahí sí va a tener serios problemas con lo que se le viene. Pero en el caso de Zuri Ríos creo que es distinto, creo que es mucho más grave. Yo no soy muy consciente de esto que está diciendo Estuardo, pero creo que una vez que Gloria Porras y otra clase de actores de la CC tiene el caso de Zuri Ríos, yo no creo que lo vayan a soltar. Y no tanto porque tenga algo en contra de Zuri Ríos, como que tiene una animadversión conocida a su vicepresidenciable, Molina Barreto, ¿verdad? En ese sentido, creo que también corre serio peligro la candidatura de Zuri Ríos. Y por cierto, si corre peligro la candidatura de Telma Aldana, tiene que correr peligro la candidatura de Edwin Escobar, porque es el mismo caso. Así sería delirante que Edwin Escobar pudiese competir, ¿Participar? que es otro que también ahora mismo porque está sería lo del inscrito, finiquito. porque el problema fue el finiquito. Y también estaba, digamos, si van a seguir esa línea jurídica, tendría muy poquito sentido que él sí pudiese. Pero Daniel, aquí hemos visto, mira, de hecho el viernes era nuestra discusión, hemos visto 2 decisiones diferentes del mismo ente. A uno que en Estados Unidos es acusado y es vencido en juicio por narcotráfico, No, claro. lo aceptan. Bueno, Y otro que también es vencido y paga también su cárcel y todo en Estados Unidos,
Lo rechazan. Lo rechazan. No, y hay que... Es el mismo caso con dos Y hay que decisiones. decirlo, ¿Cómo? estos mismos magistrados son los que nos han metido otra vez a Giordano, a Patricia Sandoval y a toda esta gente. O sea, Y la a Huracán, depuración, que lo acaban de la aceptar. depuración que se podía haber hecho en el tema Con el de tema transfugismo, del claramente se fue una no. decisión. Y ahora, digamos, todo el mundo pensaba que estaban haciendo estas cosas para inscribir a Telma Aldana y decir, mira, inscribí a este, los inscribí a todos. Se comen el costo de no inscribir a Telma Aldana. ¿Qué tan fuertes han sido las presiones para no inscribir a Telma Aldana y cómo el sistema está trabajando completamente en contra de Telma Aldana? Un sistema que claramente la ve como una opción que no les conviene, digamos. Pero, Concluiríamos que el sistema está trabajando también en contra de Suri, bajo esa lógica. ¿Qué está Es que yo pasando creo con eso? que lo mismo, y eso yo lo he dicho en varias ocasiones, con Zuri hay ahí una serie de beneficiarios del voto de Zuri, que sería alrededor de 7-8% en las encuestas, que son claramente, van a verse beneficiados por todo esto. O sea, ¿quién fue el que planteó la acción contra Zuri la vez pasada? El PAN fue Linares Beltranera. Fue Linares Beltranera, hay que decirlo, hay que gritarlo. Porque ahora Linares Beltranera seguro que no quiere que se le recuerde. Fue él porque consideraba que si se le quitaba a ella, el que era de candidato en ese momento, que era Juan Gutiérrez del PAN, iba a tener beneficios. Recordemos que en aquel entonces la campaña era aquí hay Juan unos Gutiérrez. intereses Pero ahí clarísimos estadísticamente para que no compita ella. Y claro, hay unos claros beneficiarios de todo esto. Y yo creo que ahí a esos beneficiarios hay que señalar. ¿Qué costaba ponernos de acuerdo en que compitiese todo el mundo? Zuri Ríos, que para mí tiene total derecho a participar, Telma Aldana, que le han montado unos casos de cartón para que no compita. Quien no vea eso está completamente Pero ciego. entonces Sandra Aquí Torres es el también sistema. debería competir. Y claro, bueno, Sandra Torres también. O sea, Sandra Torres ya está escrita, o sea, ya eso no hay duda. Y de verdad, la idea de que la CC va a hacer algo para que se la bajen, no es verdad. No va a pasar. No, ahí está ¿Quién es fortalecida. la gran beneficiaria de todo esto? Claramente Sandra Torres. Cuando en los audios, eso no es un finiquito, en los audios se ve clarísimamente que está hablando de 40 millones, 40.000 quetzales, 400.000 quetzales, hay Gustavito, qué cantidad de dinero es esto y todo eso. Bueno, que compitan todos, que sabiéndose eso de Sandra Torres, ¿por qué no lo decidimos democráticamente? ¿Por qué no hacemos que sea la ciudadanía la que elija y que nos saque de esta crisis y que no se profundice la crisis porque vas quitando opciones electorales para que a saber cuál de los enanitos, lo digo en el sentido de encuestas, cuál de los enanitos que tenemos va a ser el que crezca y va a pasar a segunda vuelta? Y eso puede ser una inestabilidad, una deslegitimación del proceso enorme. Y estamos jugando a estos jueguitos judiciales, a votarnos a la candidatura de Zuri, a votar la candidatura de Telma, a votar eventualmente, creo yo, la candidatura de Edwin y al pobre Yamatei, que le van a sacar y le están sacando una campaña negra que le puede hacer mucho daño. Y ahí tienes, solo con esos que he dicho, más del 50% del voto de las elecciones. ¿Dónde se va a ir ese 50% de voto? Estamos ante un escenario de verdad, en ese sentido, yo diría grotesco en lo electoral, grotesco. Porque tú tienes una serie de figuras que son las que hoy por hoy las encuestas te dicen más reconocidas por los guatemaltecos, y ahora te vas a quitar vía judicial, te vas a quitar un montón de ese voto que puede hacer que crezca cualquier oportunista, y esta historia ya nos la sabemos y acaba mal. No podíamos habernos puesto de acuerdo en el sistema político de que compitiese todo el mundo y que fuese la ciudadanía con la información más maravillosa que tenemos ahora de todo el sistema de cómo están posicionados Daniel, los que ¿cuánto deciden. tiempo hemos venido diciendo esto? Que la judicialización nos iba a meter en este Pero brete. entonces Hoy ya estamos estamos en a el ver, brete. Si estamos diciendo que Hoy ya estamos todo en el se brete. decida en las urnas, entonces también hay que aceptar que participen los tránsfugas, que participen todos y que sea el electorado quien defina y filtre quiénes deben de ser sus Pero representantes. es que mira las decisiones que han tomado. Unos tránsfugas sí y otros no. Cabal. Entonces, ese es el tema. mira, O sea, aquí está. vamos a platicar. ¿Cuál es la noticia? O sea, vamos a Huracán, platicar. Nadie Obviamente los y a casos Carrillo no la aceptan. hay que O sea, decirlo, los casos son distintos y hay que ver caso a caso. Pero claramente ves unas enormes contradicciones en cómo lo estamos planteando. Claro, cuando estás hablando de determinadas candidaturas de diputado, pues, siguiendo la coherencia, como decía Estuardo, por favor, Ubico fue condenado por narcotráfico. Y también Y ahí lo Vargas. tenemos ahí. Y también Vargas. Entonces, ¿Por qué a Ubico sí y a Vargas no? Eso no.
¿Es o no el tema de haber sido condenado anteriormente una cuestión que resta idoneidad? Pongámonos de acuerdo y apliquemos parejo ese criterio a todo el mundo. Lo que no puede ser es que tengamos este sí, este no, este sí, este no, este sí. Deslegitima todo el proceso cuando hemos tenido un daño institucional, especialmente en los últimos 2 años, descomunal. Hablábamos el viernes de esta falta de criterios claros para definir cómo se aceptaban y no las hemos hablado de candidaturas. alcaldes, que yo siempre te traigo aquí el tema a la mesa de alcaldes. En este río revuelto Porque hay varios alcaldes que se es quieren donde- aprovechar. Aquí a nivel nacional no nos vamos a generar una discusión y todo eso, pero en alcaldes, bueno, y aquí están ustedes televidentes, queman las urnas, se agarran entre ellos. Allá en San Juan Zacatepec fueron a quemar la casa de y han hecho de todo. Entonces, es donde más, y este sistema, como está, y las decisiones que están tomando, que unos sí y otros no, casi que están Team Marín de Opingüe, Team Marín, y así, pues casi que es un sistema Team Marín, porque unos sí y otros no. Entonces, cuando tenemos este sistema, a nivel más local, a nivel más, por eso digo lo de los alcaldes, eso es muy importante, porque empieza a generarse entonces eso que hemos dicho y que vinieron a presentar también el estudio, vino el mirador electoral, ¿verdad? ¿De conflictividad? El de la conflictividad Más de y el 50 mapa. municipios en riesgo extremo. 50 municipios en riesgo extremo. Y entonces tengamos cuidado, porque este es precisamente el combustible para que a niveles locales suceda, y no estoy deseando, al contrario, ojalá no suceda esto, pero si en la cabeza tenemos esas decisiones extrañas, unos sí, otros no, pasa a diputados y imagínate en alcaldes, ha de ser bien complicado. Y ojo, que al inicio, por el tema con el que iniciamos, dijimos semilla, pero no es el único partido que está con gente que no han inscrito. ¿Hay problemas? Todos los partidos tienen gente que no han inscrito, sea para diputados, sea para alcaldes, sea para eso. Sí, pero no vamos puedes, a la pausa. no puedes Vale. considerar al mismo nivel presidencia que alcaldes, sinceramente. Bueno, vamos a la pausa. Ahora sí, vamos a la pausa. Volvemos luego al corte. Regresamos a Sin Filtro, estamos analizando todos los obstáculos legales que están enfrentando diversas candidaturas. Ya hablábamos del Partido Valor, la misma UNE, Semilla y otros como Prosperidad Ciudadana, que también tendrían pues algunos problemas más adelante si continúa esta línea del Tribunal Supremo Electoral. Lo hablábamos acá al inicio del evento electoral, que pese a la no participación de algunos candidatos, pese a algunos rechazos de ciertas candidaturas que se recibiera, esto no tiene que deslegitimar el proceso electoral, pero muchos están quedando insatisfechos de que candidato A, candidato B no está siendo aceptado, o hay criterios diferentes Pero vamos a ver, si para tú tomar unas En candidaturas. cualquier contienda del mundo, Ah. de los 4 primeros que van a las encuestas, o 5 primeros que van a las encuestas, te vuelas a 3 por la vía judicial. No es el proceso más democrático del mundo. No es el más representativo. Es una moneda al aire, a ver qué pasa. Y eso es muy malo para la democracia. No estamos hablando de propuestas, no estamos hablando de posicionamiento, estamos hablando de cuestiones judiciales. Y ya con esto que ha hecho hoy el TSE, esto se va hasta mayo. La judicialización de todas estas cosas, Alcanza abril. yo diría que O sea, tercera no vamos a tener semana, una campaña tercera normal semana, exacto, todo abril. tercera semana de mayo. Vas a tener cuando deberían estar claras todas las candidaturas y las inscripciones y decirle a los guatemaltecos, bueno, entre estas, ¿cuáles son las opciones que a usted le gustan? Y poder tener más o menos claro cuáles son los porcentajes de voto y demás, como queda en el aire estas candidaturas, especialmente la de Telma Aldana, segunda en la mayoría de las encuestas, primera en alguna, pero en todas las que yo he visto, mínimo ha sacado el segundo lugar. Cuando tienes ese pedazo de voto tan importante, la gente se va a quedar mirando, y a más gente que sí es claramente, si votas a Telma Aldana, estás a favor de todo el proceso de lucha anticorrupción 2015, toda esa gente se va a quedar pendiente de decir, bueno, mi voto se va a nulo, mi voto se va a este candidato, mi voto, o todavía hay posibilidades para que entre Telma Aldana. Y como llegan las Cortes y van a alargar los procesos, y van a pedir un informe, y van a sacar una resolución, y luego va a haber otro amparo, eso daña el proceso electoral. Y es que esto ya lo sabíamos, pero da igual. Nos tenemos que poner necios, no vaya a ser que llegue Telma Aldana y nos arruine el chiringuito. Porque eso es al final la lógica que hay detrás de todo esto. No vaya a ser que tengamos, digamos, que competir contra ella, y no vaya a ser que nos gane, y ahí sí nos estamos zurrando todos en los pantalones. Pero cuando, por ejemplo, se recibió el no de la candidatura de Suri Ríos,
ella logró incluso posicionarse en tema noticioso para transmitir el mensaje de que le estaban vedando, estaban quitando la oportunidad de que nos encontramos en las urnas. Pudo transmitir ciertos mensajes. Yo sé que incluso pero ya inscrita. yo sé que Estuardo incluso dijo que era mejor que ella planteara sus temas, sus propuestas y no tanto la victimización de su momento, ¿se acuerdas? Que aprovecharan esa fortaleza. Pero vamos a entonces ver discursivamente todo este mes de abril ese tipo de mensajes de estas candidaturas que puedan tener algún proceso, un problema legal. Abril, recordemos que está partido por la Semana Santa. La Semana Santa va a ser un tiempo bastante muerto y aunque miremos campaña en las carreteras y cerca de las playas y miremos los bikinis ahí con los... Ahora no pueden salir bikinis, están prohibidos los bikinis con los logos de los partidos. Ahí sí que usted ve uno, repórtelo al tribunal, ahí a Tribunal Supremo Electoral. Va a ser es menos días reales de campaña los que se tienen. Además, sí le pediría, por muy agnóstica que sea la gente en Guatemala, a los candidatos y a los partidos políticos respetar ciertas fechas. No sacar encima de la procesión, vota por, o en el culto de resurrección, hacerlo un meeting político. Eso primero no es correcto y segundo, creo que les jugaría en contra eso. Entonces, miremos esa Semana Santa, y entonces son 3 semanas las de abril. La siguiente, ahora todos nos empezamos a preparar para la Semana Santa que está muerta, pasa la Semana Santa y hay que recobrarse y llegamos entonces a mayo. Estamos de acuerdo con Daniel que va a ser en mayo tal vez. Sí, donde más fuerte, porque ahí todo el mundo va a querer en su plan, y eso lo entiendo bien, va a querer empezar a hacer aquella campaña fuerte para remontar, pero como son tantos. Y además también habrá más gente inscrita. Es que eso es lo que tenemos que tomar, que en el camino va diciendo el Tribunal Supremo Electoral, este está inscrito, este no, a este lo aceptamos, este es sustrazo, este lo sacamos, ya lo sacamos, lo volvemos a meter otra vez como hicieron con Giordano, es una carrera donde unos salen antes que otros, así se van a estar uniendo. Así es. Y como aquellas caricaturas, yo creo que por mi edad todavía, algunos de mi edad lo van a recordar, los carros locos, ¿verdad? Donde todos decían trampa, todos los carros decían trampa, así parece esta cosa. Pero en medio de todo esto, y es correcto, obviamente las candidaturas en hasta arriba en pirámide, verá que son presidenciales principalmente, tienen fuerza. ¿Por qué tienen fuerza? Porque la gente, así es un show, la gente quiere ver a su candidato en el pueblo. Y tiene que casi que darle la vuelta al país en todo este proceso. Y creo que la Semana Santa, si quieren un buen consejo, es como 2 o 3 días para reagruparse, para decir que van, para medirse y todo eso. Antes de Semana Santa salen encuestas, por lo menos sé que van a salir 2 encuestas antes de Semana Santa. Que van a medir y todo, pero recuerden que una encuesta es una foto del momento. Y esta cosa, como ya la vimos, hoy dice la encuesta una cosa y el cambio puede venir muy rápido. Pero fíjate que por lo menos las encuestas que tenemos sí han sido bastante consistentes. La única es esta encuesta de Mitofsky, que sí dio unos resultados que nada que ver con las demás encuestas. Y además parecía que la metodología vía teléfonos celulares, pues no sé. En otros países ha funcionado, no sé si en Guatemala están bien calibrados los datos. Pero vamos a tener encuestas antes de Semana Santa. El tema es, las encuestas que has visto, 2 de Sid Gallup, una de Politic y alguna otra más, sí te están diciendo, Sandra Torres 17-16, Telma Aldana 10-12, Zuri Ríos 7-8, y ahí ya 5, 4, 2, 2, 1, todos los enanitos que están los que están de 5 para arriba, ¿verdad? Sí, esos son los que hay que considerar. Pero realmente, por lo menos en la última que yo he visto, ni siquiera Yamatei está por encima de 5. Solo estaban esas 3. De las 3, insisto, te quitas a 2, estás haciendo que esto sea un caos. Que quitar a 2 no significa que ese voto se va a ir a la única que queda. Claro, incluso se puede dispersar. Pero yo lo que creo que va a pasar es un desencanto y que al final vamos a tener un impacto, una apatía, y vamos a ver en las urnas. O voto nulo o no va a ir a votar la gente. Ahora, ¿qué pasa? Entonces sí le hace daño. A ver, ¿qué pasa? Porque sí le hace daño al proceso. Esta es una campaña 2019 impredecible. ¿Qué pasa si la candidata Aldana decide regresar, se presenta con todo el escenario que tiene en este momento y decide aclarar su situación, ya estando aquí en Guatemala y manteniendo el discurso de, bueno, estoy acá, me están atacando, esto es político, pero bueno, se la presenta. Van a detener, sí. Pues la van a detener, claro está. Clarísimamente.
¿No ven ustedes la Yo posibilidad creo de que la ella ligan a se proceso y presente? la meten en prisión preventiva, Ajá. vamos. ¿No ves eso como una posibilidad que se presente? Yo creo que una jugada bastante arriesgada sería hacerlo. En algunos casos yo diría incluso con rédito. Pero no creo que ella esté dispuesta a hacer eso. Sinceramente, no la veo. ¿Cómo ves esa posibilidad que se presente la candidata Aldana y aclare su situación acá en el país? Que yo creo que sería consistente con lo que ella dijo y peleó tiempo atrás. Que se presente aún. Sí, son circunstancias fuera diferentes, detenida. ¿verdad? Porque esta es una campaña política, este no es el Ministerio Público. Pero sería consistente y coherente con ese discurso que se mantuvo, digamos, desde el 2015 hacia este momento. Y fíjate que, de hecho, ahorita en la universidad preguntaban precisamente eso. Y yo creo que en términos generales, como guate es guate, va, mucha gente dice le afectaría, pero yo creo que funcionaría al revés. Y me dicen, sí, ¿cuál es tu evidencia? ¿Cuál es tu evidencia? Recuerdo precisamente que estábamos en la campaña de Portillo. Que venía eso ahí en el wiri wiri político que había matado gente, que no sé qué. Entonces vino mi gran amigo recordado, precisamente Chepe Zarco, ¿verdad? Y se lo preguntó en el programa que tenía aquí Chepe Zarco. Y él le dijo sí, pero no fue uno, fueron dos, y lo volvería a hacer por defender a Guatemala, y se echó la gran casa acabada. Discursivamente lo utilizó. Subió como 6 puntos. ¿Ves Y uno diría, eso, uno diría, pues la gente no lo va a aceptar y todo. No, Al contrario, funcionó, creo que tuvo el impacto aún más grande del que la gente esperaba. Y fue sorprendente. Hay que Ese decirlo, fue un al caso al margen de apoyar algo tan nefasto como eso, es lo que se llama en teoría de comunicación un reframing espectacular. Sí, o sea, no maté a uno, maté a dos y volvería a matar por ustedes. Si es por Guatemala, si fuese necesario. Y eso, digamos, es agarrar un golpe y darle la vuelta y hacer jiu-jitsu con el golpe espectacular. Claro, ahí hay que decirlo, Thelma Aldana tendría que tener una estrategia para o limar esta contradicción de que esté prófuga de la justicia. Pensamos, porque asumimos que la orden de captura que se filtró es verdadera, porque el juez no nos dice gran cosa. ¿Cómo hago para explicarle a la gente que me ha visto decir que vengan y que enfrenten la justicia y que yo no acabe en ese digamos, paraguas cognitivo de los prófugos, de los que no enfrentan la justicia? Pero tiene que tener una estrategia de comunicación para eso. Y la verdad, hay que decirlo, lo que se ha visto en términos de comunicación de Thelma Aldana es bastante pobre y bastante malo. O sea, verla ayer, sabiendo todos como sabíamos que había serias posibilidades de que la rechazase la inscripción en el TSE, y verla ayer hablando de parques Pavón, de Pavón, Disneyland para la innovación y no sé qué más, fuera de lugar totalmente. es una cosa que creo digamos, que no era lo que querían escuchar los guatemaltecos. Bueno, en ese y es que está completamente fuera de ritmo. Es una cosa que va mucho más en la sintonía de un Bukele, que es un hombre joven de 37 años, y no de la fiscal que metió en la cárcel a Otto Pérez Molina. O sea, de verdad, además sin explicar qué iba a hacer con los presos de Pavón, una cosa verdaderamente grotesca, hay que decirlo. Comunicacionalmente hablando, verdaderamente grotesca. Si sigue con esa estrategia de comunicación, ¿cómo vas a hacer para revertir todos estos sentimientos negativos? Necesitas mantenerte en un buen, digamos, bien vista por el público que te está viendo como una posibilidad, para que si finalmente te inscriben en la tercera semana de mayo, vengas triunfal a Guatemala y tener unas últimas 3 semanas, un mes de campaña de primera vuelta que te dé para llegar a segunda vuelta. Si lo que va a hacer es perder apoyo porque está prófuga de la justicia durante estas semanas, aunque la inscriban, ganaron los que le han intentado bloquear la inscripción y han hecho todo este entramado para que ella no pueda presentarse, porque claramente la hicieron quedar mal. Para eso tienes que tener buena estrategia de comunicación, y hacerlas de Bukele con el Pavón, nuevo Pavón, no es la manera. No es la manera. A mí me sorprendió que hasta la primera respuesta que yo vi después de todo eso fue la del exdirector de la policía. Sí, que ¿cómo se llama? Espérense. Me sorprendió que le haya respondido. Bueno, digamos, además fue director de la policía, conoce el sistema,
sabe la cadena de justicia, estuvo ahí y también tuvo un caso, pero me sorprendió que le respondiera que primero dónde iban a meter a los presos, que qué iba a hacer con las instalaciones y todo eso. Ese no es el tema. El tema ahorita tiene que ser, mira, yo te puedo decir que, digamos, hasta, no sé, mirás que en términos de cuando estaban los soviéticos hubo casos en los que se llevaron presos a un montón de gente y estos aún desde la cárcel hicieron campañas impresionantes. Pero sus equipos de comunicación afuera eran geniales. Bueno. Mandela mismo, ¿verdad? Bueno, pero se generó alrededor de él. La estrategia Mandela está un poco complicada porque son muchas décadas, ¿verdad? Sí, pero o sea que sí. Y a ver si lo que pueden prueba responder. es que sí se puede. Y preguntaba acerca de Suri. Mira, Suri sigue haciendo campaña. Aunque, Sandra también sigue haciendo campaña. Aunque si quieres después del corte hablamos de un ejemplo que creo que contradice un poquito lo que está diciendo. Vamos un ejemplo muy reciente. A terminar con este tema, el próximo bloque, y también qué pasa con la ayuda que Estados Unidos decide cortar a la región del Triángulo Norte. Volvemos luego de la pausa. Regresamos a Sin Filtro. Conclusión del primer tema, este revés para Telma Aldana, y qué va a pasar también con el resto de candidaturas que tienen problemas legales. Hablabas, Daniel, de un ejemplo de cómo se utilizó esta estrategia de comunicación. En cuanto a la comunicación en la cárcel o fuera de la cárcel. Hay un ejemplo muy reciente que creo que apoya la estrategia de Telma Aldana de hacer campaña desde afuera. Porque todo lo que sea, aunque no llame al voto, digamos, todo lo que sea salir y decir me bloquea mi candidatura y yo tengo estas ideas que pueden cambiar Guatemala, va a ser una comunicación perfectamente factible para ella. Y una vez no inscrita, yo no sé cómo puede sancionarla el tribunal. Si ya le están negando la inscripción, ¿qué va a hacer el tribunal? Acusarla de campaña anticipada si ellos mismos no la están inscribiendo. Pero el ejemplo. El ejemplo es son las elecciones de Cataluña. A la Generalitat de Cataluña, al gobierno de la Comunidad Autónoma de Cataluña, después del famoso referéndum. Con Puigdemont. Si se acuerdan, exacto, con Puigdemont. Pero hay ahí Esquerra Republicana, que se llama, y CiU. No sé cómo acabó llamándose, porque CiU fue de toda la vida el partido de los nacionalistas conservadores catalanes. Pero el caso es que Puigdemont huye, después, digamos, hay un referéndum falso y se les acusa de haber violado la Constitución. Él huye a Bélgica y tienes a los de Esquerra Republicana que los detienen y los meten en prisión. ¿Qué pasó? Porque automáticamente el sistema parlamentario, hay elecciones para resolver esta crisis y hay una campaña que hace Puigdemont desde Skype, conectándose a los mítines que está haciendo su partido en Cataluña, dando entrevistas y demás, y están los otros que, como están en la cárcel, no pueden hacer campaña, ¿no? Solo ciertos voceros de ellos pueden hacer campaña fuera. ¿Quién fue el que creció en intención de voto? Puigdemont. Ellos fueron los que crecieron en con campaña vía Skype. Exacto. Estando presente a través de medios de comunicación, a través de redes sociales, a través de entrevistas en determinados espacios, le dio un rédito electoral mucho mejor que a los otros que eran como los que habían sufrido más, digamos. Para el nacionalismo catalán eran más mártires, si quieres. Pues a ellos perdieron intención de voto y ese voto se lo comió Puigdemont porque estuvo mucho más presente. Entonces, eso sería un ejemplo que de alguna manera ahondaría en el hecho de que Telma Aldana quizá le vaya mejor teniendo presencia y pueden llevar sus mensajes. Por mensajes que estando detenida. Exacto. Siempre y cuando los mensajes no sean hacer Disneyland en Pavón, ¿verdad? Yo creo que los mensajes tienen que ser distintos a eso. No fue un mensaje muy oportuno, creo yo. Pasemos al segundo tema de la noche, el anuncio del presidente Donald Trump de cortar ayuda ya para el Triángulo Norte. Parece que no está contento el mandatario estadounidense con el trabajo que se hace para evitar la migración. También le hace un reclamo serio a México. Esto sorprende, esto puede cambiar algo la relación de los países centroamericanos con la Unión Americana. Estuardo. Por supuesto que la puede cambiar, pero eso creo que los mensajes que tienen que recibir en Washington es que puede cortar toda la ayuda que quiere y pueden hacer todo lo que quieran. No van a parar la migración. La gente se sigue yendo, los números lo siguen diciendo, que el paso de guatemaltecos y sobre todo salvadoreños, hondureños, pero principalmente guatemaltecos, pues son los números más grandes, ¿verdad? Por México hacia Estados Unidos,
no solamente se mantuvieron constantes desde cierto tiempo, sino que siguen creciendo. Y tiene que ver con cierto crecimiento económico de Estados Unidos, la demanda, hay muchos allá hay pero, trabajo, dicen, sí, entonces la gente va. pero esto y nuestro pobrísimo desempeño económico también. Luego la presión de aquí, o sea, tenés una presión de aquí que lo que hace es expulsar a los otros que salgan y generalmente van al norte. 99% se va para el norte. Ese flujo de personas, de guatemaltecos hacia el norte, no va a parar solo porque quiten ayuda. O sea, un castigo, dice, porque no se hace aquí lo suficiente y de hecho se lleva también a los mexicanos, que los mexicanos no están haciendo lo suficiente. De hecho, me pareció curioso y me sorprendió que Fox sacara que se iba a cortar la ayuda a 3 países mexicanos. 3 Mexican countries, decía Fox, ¿verdad? Esa es la mirada sofisticada de la derecha trompista republicana hacia nuestra región. Me río de eso porque 3 Mexican countries, ¿verdad? Así como 3 Mexican amigos, ¿verdad? Pero el impacto que va a tener, yo creo que en realidad es más mediático y más político. La pregunta es si va a pasar. ¿Va a pasar? ¿Crees que es un anuncio mediático lo que pasa, con un 2020? Es que hay que ponerlo en contexto. Yo no sé si va a pasar o no va a pasar, pero hay que ponerlo en contexto. ¿Quién es Trump? Trump es una persona que agarra el Twitter y todos los que tienen alrededor en la Casa Blanca empiezan a temblar. Porque no saben muy bien ese día de qué va a hablar y qué va a decir. El ejemplo más claro es, y los televidentes pueden mirarlo, estudiarlo un poquito porque es un ejemplo espectacular de lo que estamos diciendo, es el tema de Siria. Él se levanta un día y se embanta y dice, nos vamos a ir de Siria. Le renuncia al del Departamento de Defensa, sale Bolton, que es su gran asesor del Consejo Nacional de Seguridad, diciendo no quiso decir exactamente eso, nos retiramos pero en condiciones. O sea, hay todo un control de crisis porque acaba de decir algo que no va con la política pública y que es muy difícil de ejecutar. Lo digo porque él lo dice un día después de que su secretaria de Homeland Security, la que se encarga de seguridad fronteriza, anuncia que hay un plan de seguridad en el que se va a invertir en el Triángulo Norte. Y tenemos unos presupuestos aprobados por Congreso y Senado que ya asignan una serie de dineros hacia la región. Y tenemos un montón de asesores que seguro que después de eso le han dicho, mira, es que tenemos un programa de esto, de esto, de esto. Perder el control de todos esos programas puede traernos unos perjuicios muy grandes. Necesitan determinados apoyos y determinada ayuda en lucha contra el narcotráfico, en intentar parar migración, en fortalecer determinadas instituciones y no es la solución a tus problemas simplemente decir que les vas a quitar la ayuda. Entonces yo no sé si eso es la típica, y ha pasado muchas veces en esta Casa Blanca, que Trump se dice algo y que todos los demás a su alrededor intentan de alguna manera corregir lo que el niño ese día... Lo que el mensaje de Twitter transmitió. Pues, o lo que se le ocurrió que muchas decir veces ese día. Conecta con su base. Trump a veces piensa más en ese tweet con la base que le ejemplos hemos vota. tenido de cosas que le ha dicho a su base y que no se han cumplido? Porque realmente, digamos, el muro no se ve que le esté saliendo muy bien y es una promesa de campaña y ya llevamos 2 años de su presidencia y no hay manera de que le aprueben el muro. Retirar la ayuda estadounidense estratégicamente es algo que le favorece o perjudica a Estados Unidos. No, le perjudica, y yo creo que incluso los cuadros trumpistas que tiene, el ejemplo es la secretaria de Homeland Security, no piensan lo mismo. Entonces tienen que decir, bueno, lo dijo el jefe, entonces vamos a ver cómo limpiamos la porquería que el jefe ha hecho, digamos, los desechos del niño en el pañal, digamos, cómo hacemos que para limpiar todo esto y que no se note tanto. Creo que va a ser más un caso de esos. Y si finalmente quita la ayuda, pues sinceramente es dispararse en el pie. O sea, es ilógico y no tiene mucho que ver con cómo está trabajando su propia administración hacia la región. Bueno, habría que ver también cuál es el impacto de la ayuda en Guatemala. Eso iba a preguntar, ¿qué tanto se va a resentir esto si llegase a suceder? Hay algunos programas, digamos, de ayuda, pero... Ayuda al MP, por ejemplo, Estuardo. Perdón. Ayuda al MP. Ayuda al OJ. Sí, ayuda al TC. Digamos, y mucho del apoyo a las municipalidades, algunos programas de desarrollo en Huehuetenango, en el altiplano. Quita la parte económica, que no sirve para nada. La parte institucional. Esa sí pesa. Y luego la fuerza en la institucionalidad. Entonces, creo que sería básicamente, es una ayuda que dan, pero al mismo tiempo está con medición de cambios. Y yo creo que lo que más tendrían que hacer aquí es ver si hay cambios o no hay cambios
creo que estas elecciones son muy interesantes para precisamente ver esa ayuda institucional y si al final tiene un impacto o no tiene un impacto o el impacto es muy bajo en Guatemala. Y además, ¿cuánto es? ¿Verdad? Porque esa es otra pregunta que habrá que hacer. ¿Y cuánto de eso realmente es ayuda directa, digamos, a la institución o a la comunidad o a la persona o al que siembra o a una región? O simple y sencillamente se queda más entre consultores o se queda más entre instituciones o empresas que son contratadas para ejecución. Todo eso que dices es verdad. Y hay muchísima pérdida en eso. Y los programas económicos no sirven para nada. Pero hay algunos dineros y algunos programas que sí son clave para mantener algunas instituciones que sin eso, sin ese apoyo, y te voy a decir otra cosa, sin la intervención política, sin el asidero político gringo, no funcionan y que desde aquí no estamos demostrando que podemos hacer funcionar. Y yo creo que la ayuda, yo creo que una ayuda muy buena es ayuda en seguridad. Que lo ha dado, y bueno. Y yo creo que si un daño y ahí sí no es del lado de Trump, ahí sí es del lado de nosotros. Creo que del lado de Guatemala hemos sido muy toscos y muy tontos y hemos sido poco sensatos para poder manejar esa ayuda en seguridad cuando sí la necesitamos, y vaya si no la necesitamos, cuando eso, y aparte del fortalecimiento institucional también, eso es parte del fortalecimiento institucional, pero la ayuda institucional, sobre todo en seguridad que necesitamos, sí la necesitamos. Pero ese es un gran eje, y ese es un gran eje del GPS, Governance, Prosperity and Security. Quitar ayuda a la región no va a frenar los flujos de migrantes, eso no lo va a evitar. No, pero ese es mi si punto. Así lo está expresando. Una cosa es la Trump. ayuda, se queda o la quitan o la disminuyen o la parten a la mitad, lo que sea. Pero la gente se va a seguir yendo. Los coyotes van a seguir llevando gente. Las causas no han cambiado. Las exactamente. causas que obligan a la gente a migrar. Yo sospecho de los temas que centrales. si se concretase, que yo insisto, vamos a ver si se concreta, que yo creo que no. Pero si se concretase, yo creo que seguiría más gente aún. Digamos, sí hay programas que sirven. Todo el programa de fortalecimiento de la PNC ha estado alrededor de programas que han patrocinado Estados Unidos. Entonces puede crecer más del pie. la ola de migrantes que llega a Estados Unidos y se retira la ayuda. Hay una columna muy buena en el periódico hoy de Edgar Gutiérrez sobre este tema. Muy buena. Bueno, hemos llegado hasta acá, 2 temas del día, este revés para Aldana y qué pasa con el resto de las candidaturas. Hay que ver cómo se desarrollan todos estos procesos en los próximos días y también a ver si se concreta entonces este anuncio del presidente Donald Trump de retirar la ayuda al Triángulo Norte porque no están haciendo esfuerzos para frenar el flujo de los migrantes. Muchísimas gracias, Estuardo, Daniel, por esta conversación. A ustedes, muchas gracias por siempre estar con nosotros, por su sintonía. Sin Filtro. Feliz noche. Nos vemos mañana.